En caso de que un matrimonio esté separado porque el hombre cometió actos de violencia contra la mujer, en ese caso, ¿corresponde la pensión por fallecimiento pese a que están separados? Bueno, en este video vamos a responder esta pregunta que dejaron varias suscriptoras en los últimos videos. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el video. Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión en el canal. Mi nombre es Cintia Coturel, soy abogada previsionarista y soy autora del libro Tu Mejor Jubilación, que es una guía práctica para cobrar la mejor jubilación posible. Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a continuar con varios videos que tuvieron mucha repercusión las últimas semanas sobre el tema de la pensión por viudez y la separación de hecho, sí que hay todo un video en el cual explico todo lo que dice el Código Civil y Comercial actualmente y cómo eso influye en que muchas mujeres que son viudas no pueden reclamar la pensión porque no pueden acreditar que el marido les pasaba alimentos, ¿sí? Hay un fallo que me envió un colega, ¿sí? A raíz de todo este debate que se armó en los videos, porque lo que me transmitía este colega y también las dudas que tenían varias mujeres era qué pasaba, por ejemplo, cuando el hombre era violento y por eso se había separado de la mujer, o sea, la mujer lo echó, o bueno, si hay una exclusión de hogar, pero el tema es que en otras épocas no había exclusiones de hogar ni nada. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Sí? Así que ahora vamos a hablar de eso y justamente este colega me pasó un fallo que igualmente para mí el fallo justamente no es el mejor ejemplo, pero puede servir como precedente, ¿sí? Así que vamos a empezar con el tema. Bueno, primero, haciendo un resumen de lo que vimos en los videos anteriores, ¿cuándo sí corresponde la pensión y cuándo no corresponde la pensión? Para que esto nos saquemos toda la duda. Corresponde la pensión cuando los cónyuges vivían juntos o cuando estaban separados, pero el causante, es decir, el que fallece, le pasaba alimentos o estaba obligado a pasarle alimentos, porque quizás no se los pasaba pese a tener el juicio, los reclamos, etc. O fue declarado culpable de la separación o divorcio. Esto solo podría ser posible en casos de divorcios contradictorios sustanciados antes de la reforma del Código Civil, es decir, hasta el año 2015, ¿sí? Del año 2015 en adelante no es posible que exista alguien que fuera declarado culpable del divorcio, ¿sí? Bueno, estos son los casos en los que sí corresponde la pensión. No corresponde la pensión si los cónyuges están separados de hecho y no hay, digamos, una comunidad familiar, no hay un vínculo y no se pasan alimentos. En ese caso no corresponde la pensión por fallecimiento y ANSES no la va a otorgar. Ahora, despejadas estas dudas, muchas mujeres comentaron en los distintos videos diciendo, no sé, mi marido era alcohólico, se fue de la casa, me pegaba, etc. Bueno, en esos casos lo que habría que hacer es probar que hubo toda una situación de violencia de género y que la mujer no hizo el reclamo de alimentos, ¿sí? Por miedo, porque obviamente en un caso de violencia de género, la prioridad que tiene la mujer en ese caso es alejarse del violento, ¿sí? Eso estamos todos de acuerdo. Y muchas veces es muy difícil porque la justicia no actúa de una manera adecuada y termina en el peor desenlace, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos probar que hubo denuncias, ¿sí? Que hubo una exclusión de hogar o una demanda de alimentos, en esos casos, por más que no se haya efectivizado la obligación alimentaria, ANSES debería otorgar la pensión. Obviamente estos casos van a ser complicados, entonces ya de por sí les digo que lo inicien con un abogado porque si ANSES se los rechaza, van a tener que hacer un juicio, ¿sí? O una apelación ante la CARS. Entonces, si ustedes están en esta situación,
sepan que esto va a ser complejo. Bueno, ahora vamos a analizar el caso, ¿sí?, que me habían enviado, que es el caso NFRA contra ANSES sobre pensiones. Es un fallo de la Cámara Federal de Córdoba. ¿Sí? Les cuento cómo era esta historia, ¿sí? Esta era una pareja que estaban casados desde aproximadamente en la década del 70. En 1980 se separan porque el hombre empezó con conductas violentas, etc. Y la mujer lo echó del hogar, según lo que consta en la causa. Y en el año 1987 este hombre es internado en el Hospital Melchor Romero, ¿sí? En el ínterin de toda esta situación había cometido varios asesinatos y se lo declaró inimputable porque tenía esquizofrenia, ¿sí? Una vez que lo internan en el Hospital Melchor Romero, queda internado ahí hasta que fallece en el año 2008, es decir, está más de 30 años internado, y las personas que se habían hecho cargo de él eran 2 hermanas y una sobrina que se presentaron ante la justicia para que a la sobrina se la designe como curadora, ¿sí? La esposa nunca más tuvo contacto con él, no se hizo cargo, no se presentó ante la justicia ni nada, ¿sí? En este caso, cuando se produce el fallecimiento, 4 años después, la mujer inicia un pedido de pensión que es rechazado por ANSES, después lo apela ante la CARS también se lo rechaza, después concurre a la justicia federal, en primera instancia también se lo rechazan y la Cámara Federal de Córdoba le otorga la pensión, ¿sí?, diciendo que acá se tiene que aplicar la perspectiva de género y las convenciones de derechos humanos que protegen a la mujer, ¿sí? ¿Por qué yo digo que este fallo, si bien lo pueden citar como precedente, pero para mí el fallo tiene un error, ¿sí? Y por eso me llamó la atención cuando lo leí. Que, a ver, si bien este hombre obviamente era una persona con una patología muy grave, era una persona peligrosa que cometió crímenes, etc., y por eso fue internado en el Hospital Melchor Romero, pero él fue declarado inimputable, ¿sí? Es decir, acá no hay un caso de violencia de género, sino que era una persona que no podía comprender o dirigir la criminalidad de sus actos, y como establece el Código Penal, como requisito para que alguien sea responsable penalmente de lo que hace. Acá me parece que lo que no se aplicó, que parece que eso, o sea, los jueces están empezando a aplicar la perspectiva de género, pero no se aplica la perspectiva de discapacidad, ¿sí? Porque la persona que está internada 31 años en un hospital psiquiátrico porque tiene esquizofrenia también es un sujeto vulnerable que merece una protección por parte de la ley, ¿sí?, de la justicia y también de su familia. Entonces, yo me pregunto, si esta mujer hubiera solicitado el divorcio, ¿quién le tenía que pasar alimentos a quién en ese caso? ¿Sí? Bueno, si ella solicitaba divorciarse de su cónyuge enfermo que estaba internado en un neuropsiquiátrico, ella le hubiera tenido que pasar alimentos a él, ¿sí? Y lo cierto es que ella nunca se hizo cargo de la situación. Entiendo totalmente por qué no se hace cargo, a nadie le gustaría, y a ver, no podemos reprocharle a una persona porque no se haga cargo de todo esto, pero la ley establece que si tu cónyuge está enfermo y vos te divorciás, le tenés que pasar igual alimentos, y esa obligación se transmite a los herederos, ¿sí? O sea, eso también lo vimos en el video anterior. Entonces, en este caso, yo creo que si bien se buscó proteger a la mujer y la Cámara Federal le otorga la pensión, yo creo que justo este no es el mejor caso para tomar como ejemplo, porque en realidad no se está aplicando una perspectiva de discapacidad y no se tomó en cuenta que él también era un sujeto vulnerable, por más que haya cometido un crimen o varios o lo que sea, ¿sí? Era una persona
que no estaba en uso de sus facultades mentales. Entonces, bueno, por eso justamente quería analizar este caso, ¿sí? Que igualmente lo pueden citar como un precedente porque es un precedente jurisprudencial que remite también a viejos fallos de la Corte Suprema anteriores a la reforma del Código Civil, en los cuales se habla de todo este tema de la culpabilidad en el divorcio, etc. ¿Sí? O sea que el caso puede servir, pero yo creo que justo en este caso, digamos que se aplicó mal este tema. Específicamente en el caso de las personas que tienen una enfermedad o patología de carácter psiquiátrico, ¿sí? Es cuando más se afectan sus derechos humanos, porque el hecho de estar internado sin un plazo razonable, o sea, si esta persona hubiera sido declarada imputable, en sede penal se le aplica una condena limitada, pero por el hecho de ser inimputable puede estar sin ningún plazo, sin ninguna protección del Estado en un neuropsiquiátrico de por vida, ¿sí? Por eso es que se tiende a lo que se llama desmanicomialización, ¿sí? Sé que es una palabra rara, ¿sí? O difícil, pero justamente para evitar la violación a los derechos humanos que implica estar décadas desprotegido totalmente en un establecimiento psiquiátrico. Yo creo que todo esto, el fallo ni siquiera lo tomaron en cuenta, o sea, no se plantearon esto, no se plantearon que nadie se ocupó de ver si esta persona se podía rehabilitar o no, etcétera, y de que los familiares se tenían que ocupar de la persona que era inimputable en este caso, ¿sí? Bueno, como siempre espero que este video les haya resultado de utilidad, espero que hayan pensado cosas diferentes, ¿sí? O sea, toqué dos temas distintos en el video, o sea, sé que por eso quizás fue un poco largo, pero justamente el tema de la violencia de género es un tema muy importante, pero el caso que a mí me pasaron me parece que no tenía el otro enfoque, ¿sí? Así que bueno, espero que todo esto los haga pensar, sacar sus propias conclusiones y nos vemos en el próximo video.